Hola a todas y todos. Hoy vamos a seguir trabajando con la unidad de desarrollo psicológico de 2 a 6 años. En este caso vamos a ver el estadio preoperatorio de Piaget. Obviamente que la gran adquisición de este estadio es el lenguaje que va a permitir evocar hechos del pasado, que va a permitir reconstruir hechos del pasado, que va a permitir ejercitar la imaginación, ejercitar la fantasía, que va a permitir proyectar, que va a permitir la realización de hipótesis. Entonces, fíjense justamente lo rico que es el lenguaje en términos de capacidad cognitiva, en términos de intercambio con las personas, en términos de la estructura cognitiva. Lo que va a remarcar Piaget es que la adquisición del lenguaje va a tener tres grandes efectos en lo que son las condiciones de las personas. Por un lado se va a ver en lo que es la socialización, en lo que es el intercambio. Por otro lado lo vamos a ver en lo que es la interiorización de la palabra, o sea, la conformación del pensamiento. Y por último lo que es la interiorización de la acción, o sea, la conformación, digamos, de lo que son las intuiciones de esta época, que es una de las formas propias del pensamiento en el estadio preoperatorio. Van a surgir dos grandes mundos que tienen que ver con el mundo de las interacciones sociales, el mundo social, y por otro lado el mundo de las representaciones. A diferencia del bebé sensorio-motriz, que su mundo se reducía justamente a los sentidos y al ejercicio motriz, en este caso van a surgir estos dos mundos gracias a la adquisición del lenguaje. Pero se va a dar la misma característica que ocurrió en el estadio sensorio-motriz. De la misma manera que en el estadio sensorio-motriz el bebé se vinculaba a través de la percepción y de los movimientos de una forma egocéntrica, en este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. La vinculación del lenguaje, de la interacción en este mundo social y de las representaciones va a ser también a través de ese mismo egocentrismo. Recuerden la metáfora que siempre les digo, la adquisición de una herramienta no significa que uno la sepa manejar perfectamente al toque. Entonces, si ustedes les dan una agujereadora y se ponen a agujerear, y lo más probable es que los primeros agujeros que hagan no salgan muy bien. La práctica obviamente hace el maestro. Acá hace exactamente lo mismo, se adquirió el lenguaje, pero el niño está atravesado por un egocentrismo que es lo que le va a dar las características particulares en estos primeros, digamos, ejercicios de lo que es el lenguaje. Arranquemos por el primer punto, que tiene que ver con el tema de la socialización de la acción. Obviamente que el lenguaje pasa a ser central desde el momento en que yo puedo, digamos, transmitir lo que ocurre dentro de mi mente, lo que estoy pensando, que puede evocar hechos del pasado, que puede evocar acciones. Entonces, en ese sentido, el lenguaje va a generar un impacto muy grande que va a permitir justamente ese intercambio con lo que son las otras personas. De lo que es la socialización de la acción, podemos destacar sobre todo tres grandes hechos. Por un lado, lo que Piaget va a llamar la coacción espiritual, que la coacción espiritual tiene que ver con el hecho de que el adulto, desde el momento en que habla, y el niño adquirió justamente el lenguaje en este estadio, genera un efecto de poder, de coerción justamente, en donde el niño se ve cautivado justamente por este lenguaje y este saber interno que, digamos, le está transmitiendo justamente el adulto. De la misma manera que hay bichitos, por ejemplo, que frente a determinadas luces se ven atraídos, bueno, en el ser humano ocurre algo parecido, uno podría decir con el tema del lenguaje. Hay una coacción espiritual, va a decir, que tiene que ver con esta transmisión y el lugar que el niño le empieza a dar al adulto y al resto de los seres humanos desde el momento en que se pueden expresar y expresarle su interior, darle órdenes, sugerencias y demás. Pero por otro lado, los otros dos grandes hechos que uno puede rescatar de esta socialización de la acción y de este intercambio entre individuos tiene que ver con que la socialización se aprende. Y ahí Piaget va a marcar dos situaciones. Va a hablar de los monólogos colectivos y de los soliloquios. Los monólogos colectivos tienen que ver con un grupo de niños de esta edad que están hablando y sin embargo están cada uno hablando de la suya, de su tema, de su situación, de lo que los aqueja, de lo que los preocupa, de lo que los divierte, en donde uno ve que no hay un verdadero intercambio. Y lo que son los soliloquios es justamente que uno ve que el niño está, por ejemplo, realizando una actividad y que la está narrando o se está hablando a sí mismo. Entonces ahí Piaget va a decir que la socialización se aprende y que de la misma manera que uno puede estar pensando en algo, el niño a través de estos soliloquios, por ejemplo, uno podría decir está pensando en voz alta. Acá es donde Piaget
remarca este egocentrismo, que el niño no puede disociar y tener en cuenta el punto de vista del otro. Entonces, en esta falta de disociación, termina teniendo este tipo de conductas que quedan justamente a medio camino entre él y obviamente los demás. Entonces, se ve que hay un aprendizaje, se ve que hay un intercambio, pero que el intercambio está tan atravesado por ese egocentrismo que por más que uno diría, bueno, vos ves a un grupo de niños hablando, están cada uno obviamente en la suya. Hasta acá la socialización de la acción. Después tenemos lo que es la interiorización de la palabra, que la interiorización de la palabra justamente da lugar al pensamiento, de cómo esta inteligencia sensorial-motriz, esta inteligencia práctica que teníamos en el anterior estadio, se va a conformar ahora a lo que es el pensamiento. Obviamente, el lenguaje es una pieza fundamental a la hora de evocar acciones pasadas, de evocar objetos que ya no están en el presente, de reconstruir acciones del futuro, pero también la acción es una pieza importante a la hora de constituir el pensamiento, porque en esa interacción con los otros y en ese intercambio del lenguaje también se transmiten un montón de representaciones colectivas, un montón de símbolos, un montón de signos que van a ser justamente a lo que es el pensamiento. El pensamiento, con el correr de los años, edad escolar sobre todo, va a tener otra lógica, o mejor dicho, va a tener lógica. El pensamiento ya no se va a guiar solamente por una asimilación egocéntrica, sino que va a poder contemplar al otro, y ahí se va a adquirir justamente lo que es la lógica. En este caso no. En este caso tenemos una asimilación egocéntrica, está todo vinculado justamente con el niño, lo vincula desde su realidad, de su mundo, de su percepción. Y esto lo que va a decir Piaget es que esta forma de pensamiento la vamos a ver en distintas cuestiones. Por un lado, en todo lo que es el juego simbólico, ¿sí? Lo que hemos trabajado del tema de los dibujos, lo que hemos trabajado del tema del juego simbólico, digamos, del juego dramático de imitar o representar determinadas acciones, en donde no es que es una sumisión, como dice Piaget, del sujeto a lo real, sino todo lo contrario, es una deformación de la realidad según el yo, según el psiquismo, según el egocentrismo del niño o de la niña. Pero no solamente se va a ver este tipo de pensamiento con asimilación egocéntrica en lo que es el juego simbólico. También va a decir Piaget que alrededor de los 3 años el niño y la niña van a arrancar con los famosos por qué, todo el tiempo, por qué esto, por qué lo otro, por qué tal cosa. Lo que va a decir Piaget es que tiene que ver justamente con que al analizar y ver todas las cosas desde su lógica, desde su visión, desde su egocentrismo, él considera que todo tiene que tener una finalidad, que todo tiene que tener una causa. Obviamente uno sabe que no todo tiene un porqué, o por lo menos que hay cosas que no sabemos, pero para el niño sí, y todo gira, obviamente, como gira en torno a él, él considera que todo tiene que tener un porqué y una razón. Que si esa montaña está ahí, por algo es, más allá de la explicación geográfica, de la evolución de la Tierra, de los continentes y demás, que todo tiene que tener una razón y vinculado obviamente con una actividad humana. Insisto, todos sabemos que no todo tiene un porqué y sin embargo esta insistencia del niño en los porqué tiene que ver con esta lógica, de que todo lo vincula con sí mismo y todo tiene que tener una causa y una finalidad humana. Y muy vinculado con esta característica está lo que Piaget va a llamar animismo, que el animismo justamente es considerar que todo está dotado de vida. Por eso cuando ustedes ven un dibujito, es normal que por ejemplo dibuje a el sol con carita o el árbol con carita y tiene que ver justamente con estas características, con creer que todo está dotado de vida, al igual que por supuesto él lo está. Y por último tenemos la interiorización de la acción, que se va a ver en el pensamiento intuitivo. Una intuición es afirmar algo, pero sin querer demostrarlo, sin aplicar lógica, que tiene que ver con lo que es la interiorización de lo que eran las percepciones y los movimientos del anterior estadio, solo que ahora se han convertido en representaciones. Piensen que yo les diga, no sé, mañana llueve. Y una cosa es que le diga llueve porque sí, y otra cosa es que vea los indicadores que me van a dar cuenta objetivamente que va a llover. Una intuición a fin de cuentas es eso. Y al niño no le interesa la lógica. Al manejarse desde su posición, desde su egocentrismo, no tiene por qué tener en cuenta el punto de vista del otro ni buscar una explicación obviamente lógica. Todo esto a nivel cognitivo. Y a nivel afectivo, los intereses se van a multiplicar, van a surgir simpatías y antipatías según que el otro cumpla o no con mis intereses, va a surgir eh, lo que es la moral frente al otro, en el sentido de que esta misma coacción espiritual que yo les comentaba también uno la va a empezar a percibir a la hora de el lugar que se le da al otro, el respeto que se le da al otro, pero la moral va a ser heterónoma. Cuando hablo de heterónoma significa que todavía el niño y la niña necesitan de un adulto para estar marcándoles qué está bien y qué está mal.
Recién edad escolar, que lo vamos a ver en el que viene, la morálisis se vuelve autónoma y alcanza cierta independencia que más allá de que haya un adulto presente o no, el niño y la niña pueden distinguir qué es lo correcto, qué es incorrecto con mayor claridad y no en forma rudimentaria como ocurre en el juego. Bueno, a grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan enfocar con respecto a la fotocopia de Piaget. Muchas gracias.